Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el otro día vimos una presentación de qué es y cómo calcular el mínimo común múltiplo. En este caso voy a hacer una presentación de cómo calcular el máximo común divisor. Como vimos la otra vez, lo primero, saber qué es el máximo común divisor. Y la definición es el mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez. ¿Cómo vamos a aprender a calcular el máximo común divisor? Leyéndolo al revés, ¿vale? Empezamos con el divisor, luego veremos el común y luego veremos el máximo. Primero, ¿qué es un divisor? Bueno, un divisor de un número son aquellos números que al dividirlos por otro, la división es exacta. Es decir, el resto nos va a dar 0. Y os preguntaréis, vale, profe, ¿cómo puedo calcular el divisor de un número? Pues simplemente dividiendo ese número por los diferentes números naturales, dividiéndolo entre 2, dividiéndolo entre 3, dividiéndolo entre 4, dividiéndolo entre 5, dividiéndolo entre 6, así hasta cualquier número para saber si es divisible por ese. Os preguntaréis, joder, profe, pues entonces tengo que hacer un montón de divisiones. Sí, realmente sí que hay que hacer muchas divisiones, pero ¿cuál es otra forma más rápida de poder calcular estos divisores? Por los diferentes criterios de divisibilidad. Por ejemplo, para saber si un número es divisible entre 2, simplemente tenemos que mirar que ese número termine en 0 o en par. Para saber si un número es divisible entre 3, sumamos las diferentes cifras y vemos si es divisible entre 3. Para saber si un número es divisible por 5, tenemos que ver si acaba en 0 o en 5. Para saber si un criterio es divisible entre 9, pues igual que el 3, pero con el 9 sumamos sus cifras y vemos si es divisible entre 9. Y para saber si un número es divisible entre 10, simplemente cualquier número que acabe en 0 es divisible por 10. Vale, todo esto, como hemos visto en clase, lo tenéis en la página 57. Bueno, una vez visto los diferentes criterios de divisibilidad, vamos a trasladarlos a un ejemplo real. Primer ejemplo, divisores del 10. Antes que nada, debemos de saber que cualquier número siempre es divisible por 1. Y además también es divisible por el propio número. En este caso, el número 10 siempre va a ser divisible por 1 y por el 10. ¿Qué divisores tenemos del número 10? El 2. ¿Por qué? Porque el número 10 acaba en 0 o en par. El número 5 también. ¿Por qué? Porque acaba en 0. Pero importante, 10 dividido entre 4. ¿Es el 4 divisible o un divisor del 10? No, porque 10 entre 4 da 2,5. Por lo tanto, como no es un número natural ni la división es exacta, no sería un divisor. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Divisor del número 12. Como hemos visto antes, siempre va a ser por el 1 y por el propio número. Y luego vamos calculando. Por el 2, sí, porque es número par, perfecto. Por el 3, sí. ¿Por qué? Porque 2 más 1 es 3 y 3 es un divisor de 3. Por el 4, aquí no tenemos criterio, existe, pero no lo hemos visto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? 12 entre 4, ¿cuánto da? A 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 son 12, por lo tanto sí que sería. El 6, lo mismo. ¿Por qué? Porque 12 dividido entre 6 da 2 y es una división exacta. Un truco que os doy a la hora de calcular los diferentes divisores, cuando lleguemos a la mitad del número, por ejemplo, en este último ejemplo, el 14, la mitad de 14, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, una vez que lleguemos a la mitad, que siempre va a ser un divisor, luego nos quedaría el último, que es, como hemos visto antes, es el propio número. Vale, una vez visto los diferentes divisores, que quizá es la parte más complicada del máximo común divisor, nada más que tenemos que hacer lo siguiente. Segundo paso, vamos a ver cuáles son los comunes. ¿Cuáles son los comunes entre el 10, el 12 y el 14? Pues mira, el 1 también, aquí lo ponemos.
el 1. El 2 también, el 2 aparece, es divisor del 10, es divisor del 12 y es divisor del 14. El 5 es divisor del 10, pero no es divisor del 12, no es divisor del 14. El 10 no es divisor del 12, no es divisor del 14. Por lo tanto, tenemos que los únicos comunes entre el 10, el 12 y el 14 es el 1 y el 2. Vale, el siguiente paso, vamos a ver el máximo de los comunes que hemos visto anteriormente. Bueno, hemos visto primero el divisor, hemos visto el común y ahora vamos con el máximo. De los comunes que teníamos, que era el 1 y el 2, ¿cuál es el máximo de esos dos divisores comunes? El número 2. Por lo tanto, pues entonces, una vez visto el máximo, vamos a calcular directamente el máximo común divisor. Como hemos dicho, es el número 2. Por lo tanto, el máximo común divisor de 10, de 12 y de 14 es el número 2. ¿Cómo se representa? Ay, no se ve muy bien, pero aquí lo tenemos. Máximo común divisor m.c.d.e mayúscula, abro paréntesis, de 10, de 12 y de 14 es igual, aunque no se ve aquí, el número 2. ¿Vale? Bueno, y aquí podéis ver un resumen de lo que hemos estado viendo, los 3 pasos para calcular el máximo común divisor. Primero, averiguar los divisores de un número. ¿Cómo? Aprendiéndonos los criterios de divisibilidad. Que no está el número dentro de los criterios de divisibilidad, por ejemplo, el número 4, el número 6, que no lo hemos visto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la división. Si da exacta, es un divisor, nada más. Segundo, ver de los diferentes divisores cuáles son los comunes, los seleccionamos. Y tercero, escogemos el mayor de todos los comunes. Sencillo. Recordar, como hemos visto, empezar siempre con el término al revés. Hallamos el divisor, luego el común y luego el máximo, nada más. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? Practicar, practicar y practicar. Es la única manera. Hoy os he dejado en clase para hacer el fin de semana una ficha de Star Wars en la que aparecen diferentes actividades y ejercicios para calcular el máximo común divisor. Así que nada, chicos, espero que os haya ayudado y más adelante subiré una presentación con cómo trasladar esto que hemos aprendido a los diferentes problemas que vamos a ver. La próxima semana va a ser todas las semanas de problemas relacionados con todo esto, ¿vale? Así que nada, chicos, disfrutad del fin de semana y nos vemos.